Hoy vamos a entrar en una de las historias más impactantes del libro de Génesis, la historia de José, un joven marcado por sueños misteriosos. Y no es solo un relato antiguo, es una historia llena de traición, envidia, injusticia y, sobre todo, destino. José era el hijo favorito de su padre Jacob, y eso despertó un odio terrible en sus propios hermanos. Pero todo se vuelve mucho más intenso cuando José empieza a tener sueños que parecen revelar su futuro, sueños donde él termina por encima de todos. Esos sueños no solo provocaron celos, provocaron una decisión brutal que cambiaría su vida para siempre. Sus propios hermanos lo traicionan, lo separan de su familia y lo hacen desaparecer. José termina lejos de casa, en un lugar extraño, sin poder, sin protección y sin saber si algún día volverá a ver a su padre. Lo que nadie imaginaba es que esa caída no era el final, era el comienzo, porque esta historia no trata de perderlo todo, sino de cómo alguien puede levantarse desde lo más bajo para convertirse en algo que jamás imaginó. Quédate hasta el final, porque lo que viene es una de las transformaciones más grandes de toda la Biblia. En la antigua tierra de Canaán, vivía un hombre llamado Jacob, quien tuvo 12 hijos, pero entre todos ellos, había uno especial, José. Era el hijo de su vejez, nacido de su amada esposa Raquel. Jacob no ocultaba su favoritismo y le regaló a José una túnica de muchos colores, un símbolo de su amor y distinción. Este trato preferencial, como se pueden imaginar, no cayó nada bien entre sus hermanos mayores. La semilla de la envidia comenzó a crecer en sus corazones, y miraban a José con resentimiento, pero la situación estaba a punto de empeorar. Una noche, José tuvo un sueño muy particular. Al día siguiente, se lo contó a sus hermanos. Escuchen, les dijo, soñé que estábamos en el campo atando manojos de trigo. De repente, mi manojo se levantó y se quedó derecho, mientras que los manojos de ustedes se juntaron a su alrededor y se inclinaron ante el mío. La reacción de sus hermanos fue inmediata. ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros?, le decían con burla y enojo. El resentimiento se convirtió en odio. Poco después, José tuvo otro sueño, aún más grandioso. Esta vez, vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Emocionado, no solo se lo contó a sus hermanos, sino también a su padre. Jacob, aunque lo reprendió por la audacia de sus palabras, se quedó pensativo, meditando sobre el significado de aquellos sueños. Para sus hermanos, sin embargo, esto fue la gota que colmó el vaso. La idea de que José, su hermano menor, pudiera tener algún tipo de autoridad sobre ellos era insoportable. Su odio se intensificó y comenzaron a tramar en secreto cómo deshacerse de él. La oportunidad perfecta llegó un día cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban pastoreando las ovejas lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse a lo lejos, la malicia se apoderó de ellos. Ahí viene el soñador, se dijeron unos a otros. Matémoslo y arrojemos su cuerpo a un pozo. Luego diremos que una fiera salvaje lo devoró, y veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén, el hermano mayor, sintió un poco de compasión y sugirió una alternativa para no mancharse las manos de sangre. Les propuso arrojarlo a un pozo vacío en el desierto, con la intención secreta de regresar más tarde y rescatarlo. Así lo hicieron. Le arrancaron su hermosa túnica de colores y lo lanzaron a la fría oscuridad del pozo. Mientras comían, sentados cerca del pozo, donde su hermano clamaba por ayuda, vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. Fue entonces cuando Judá tuvo una idea. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano?, preguntó. Mejor vendámoslo a estos mercaderes. Después de todo, es nuestra propia sangre. A los demás les pareció un buen plan. Sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata. Los mercaderes se lo llevaron, y José, con tan solo 17 años, desapareció en el horizonte, camino a una tierra desconocida. Para encubrir su terrible acto, los hermanos mancharon la túnica de José con la sangre de una cabra y se la llevaron a su padre. Encontramos esto, le dijeron con falsa tristeza. Revisa si es la túnica de tu hijo. Al verla, Jacob no tuvo dudas, su corazón se rompió en 1000 pedazos.
una fiera salvaje lo ha devorado. Mi hijo José ha sido despedazado, gritaba desconsolado. Jacob lloró a su hijo durante muchos días, negándose a ser consolado. Su vida se sumió en una profunda tristeza, creyendo que su hijo amado estaba muerto. Mientras tanto, lejos de su hogar y de todo lo que conocía, José llegó a Egipto. A pesar de ser un esclavo, no había perdido su fe ni su integridad. Los mercaderes lo vendieron a un hombre llamado Potifar, quien era el capitán de la guardia del faraón, un oficial de alto rango. Desde el primer momento, Dios estuvo con José, y todo lo que hacía prosperaba. Potifar notó rápidamente que este joven hebreo era diferente. Era inteligente, trabajador y, sobre todo, honesto. La bendición que acompañaba a José se extendió a toda la casa de Potifar. Sus campos, su ganado, sus finanzas, todo florecía. Impresionado, Potifar le dio a José cada vez más responsabilidad, hasta que finalmente lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. José se convirtió en el administrador principal, y Potifar confiaba ciegamente en él, sin preocuparse por nada más que la comida que se ponía en su mesa. José era un joven apuesto y de buena presencia. Desafortunadamente, esto atrajo la atención no deseada de la esposa de Potifar. Día tras día, ella intentaba seducirlo, pero José se mantenía firme en su lealtad a su amo y a su Dios. Mi señor ha puesto todo en mis manos, le respondía. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad y pecar contra Dios? Su integridad era inquebrantable. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella lo agarró por la ropa, insistiendo una vez más. José, desesperado por escapar de la situación, huyó, dejando su manto en las manos de ella. Humillada y furiosa por el rechazo, la esposa de Potifar decidió vengarse. Cuando su esposo y los sirvientes regresaron, les mostró el manto y tejió una mentira. Miren, el esclavo hebreo que trajiste intentó abusar de mí, gritó. Cuando yo grité pidiendo ayuda, él huyó, pero dejó su ropa aquí. Potifar, lleno de ira al escuchar la historia de su esposa, no dudó de su palabra. Sin darle a José la oportunidad de defenderse, ordenó que lo arrestaran y lo arrojaran a la prisión del rey, el lugar donde estaban los prisioneros del faraón. Así, de un momento a otro, José pasó de ser el administrador de una casa importante a ser un prisionero en una oscura mazmorra. Parecía que sus sueños se habían convertido en una pesadilla y que su vida había tocado fondo una vez más. Pero incluso en la oscuridad de la cárcel, José no estaba solo. Dios seguía con él. Pronto, el jefe de la cárcel también notó las cualidades excepcionales de José, le tomó aprecio y le confió el cuidado de todos los demás prisioneros. Al igual que en la casa de Potifar, todo lo que José administraba en la prisión prosperaba. El jefe de la cárcel ni siquiera supervisaba su trabajo, porque confiaba plenamente en él. Un tiempo después, dos nuevos prisioneros llegaron a la cárcel, el copero principal del faraón y su panadero principal, quienes habían ofendido al rey de Egipto. El capitán de la guardia los puso bajo el cuidado de José. Una mañana, José los encontró con semblante triste. ¿Por qué están tan decaídos hoy?, les preguntó. Ambos respondieron que habían tenido un sueño la noche anterior y no había nadie que pudiera interpretarlo. Con la sabiduría que venía de Dios, José les dijo: ¿acaso no pertenecen a Dios las interpretaciones? Cuéntenme sus sueños. El copero fue el primero. En su sueño, veía una vid con 3 sarmientos que brotaban, florecían y daban uvas maduras. Él tomaba las uvas, las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba. José le dio la interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días, Faraón te perdonará y te devolverá a tu puesto. Luego, le hizo una petición: cuando te vaya bien, por favor, acuérdate de mí y sácame de esta prisión. Luego, el panadero, animado por la buena interpretación, contó su sueño. Soñó que llevaba 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza para el faraón, pero las aves venían y se comían el pan. La interpretación de José fue sombría. Las 3 canastas también son 3 días. En 3 días, Faraón te quitará la vida y te colgará, y las aves comerán tu carne. Y así sucedió. 3 días después, en el cumpleaños del faraón,
Todo se cumplió tal como José lo había predicho. El copero fue restaurado a su posición, y el panadero fue ejecutado, pero en medio de su alegría y alivio, el copero se olvidó por completo de José, lo olvidó en aquella prisión, donde permanecería por 2 años más, esperando. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Un hombre inocente, olvidado en una oscura prisión egipcia. Ese hombre es José. 2 largos años han pasado desde que interpretó el sueño del copero del faraón. El copero fue liberado, tal como José predijo, pero su promesa de recordarlo se desvaneció con su libertad. La esperanza de José parecía extinguirse en la soledad de su celda, un eco solitario en el corazón de un imperio, pero el destino, o como algunos dirían, un plan divino, estaba a punto de cambiarlo todo de la manera más inesperada. Una noche, en el opulento palacio, el hombre más poderoso del mundo, el faraón, se despierta sobresaltado. 2 sueños vívidos y perturbadores lo atormentan. En el primero, ve 7 vacas robustas y hermosas pastando junto al río Nilo. De repente, del mismo río emergen otras 7 vacas, pero estas son esqueléticas, demacradas, de un aspecto terrible, y lo más inquietante es que las vacas flacas devoran a las gordas, sin que su apariencia miserable mejore en lo más mínimo. El faraón se despierta, pero al volver a dormir, el segundo sueño comienza. 7 espigas de grano, llenas y doradas, crecen en un solo tallo. Junto a ellas, brotan 7 espigas más, pero estas son delgadas, marchitas, quemadas por el viento del desierto, y al igual que en el primer sueño, las espigas malas devoran a las buenas. A la mañana siguiente, un aire de angustia se respira en la corte. El faraón, con el corazón turbado, convoca a todos los magos, sabios y adivinos de Egipto. Les relata sus sueños con urgencia, buscando una respuesta, un alivio a su ansiedad. Pero el silencio es su única respuesta. Nadie, absolutamente nadie en todo el reino, puede descifrar el significado de las visiones del faraón. La confusión y el temor se apoderan del palacio. Es en ese momento de desesperación nacional cuando la memoria de un hombre se enciende. El copero, de pie junto al trono, siente una punzada de culpa y de repente recuerda al joven hebreo en la prisión, aquel que no solo interpretó su sueño con una precisión asombrosa, sino también el del panadero. Hoy me acuerdo de mis faltas, dice el copero al faraón. Cuando estaba en prisión, había con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños, y él nos los interpretó. Y todo sucedió exactamente como él nos dijo. La atención del faraón se centra en esta nueva esperanza. Inmediatamente, da la orden, tráiganlo. Los guardias corren a la prisión, sacan a José de su celda, lo afeitan, le dan ropas limpias y lo presentan ante la corte real. Después de años en la oscuridad, José parpadea ante el esplendor del trono de Egipto, de pie frente al hombre más poderoso de la tierra. El faraón lo mira fijamente y le dice: he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. La respuesta de José es un testamento de su fe y humildad inquebrantables. No está en mí, responde con calma, será Dios el que dé al faraón una respuesta de paz. Entonces, el faraón le cuenta los 2 sueños en detalle, la imagen de las vacas flacas y las espigas marchitas todavía fresca en su mente. José escucha atentamente, y cuando el faraón termina, la revelación divina fluye a través de él. El sueño del faraón es uno solo, declara José con confianza. Dios ha mostrado al faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas representan 7 años. Son 7 años de abundancia, y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas son 7 años de hambruna que vendrán después. La abundancia en la tierra de Egipto será olvidada, y el hambre consumirá la tierra. La interpretación es clara, directa y aterradora, pero José no se detiene ahí. Va más allá de la profecía y ofrece una solución, un plan de supervivencia. Ahora, pues, que el faraón busque a un hombre prudente y sabio, y que lo ponga sobre la tierra de Egipto.
que nombre oficiales que recojan la quinta parte de la cosecha durante los 7 años de abundancia y la almacenen en las ciudades. Así, la comida será una reserva para el país contra los 7 años de hambre, para que la tierra no perezca. Un murmullo recorre la corte. La sabiduría y la claridad de este joven hebreo son extraordinarias. El faraón y sus consejeros quedan atónitos. La propuesta no solo tiene sentido, sino que es brillante, la única salida a la catástrofe que se avecina. El faraón se vuelve hacia sus siervos y pregunta retóricamente: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? La respuesta es obvia. Mirando directamente a José, el faraón toma una decisión que cambiará la historia. Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, anuncia el faraón, no hay nadie tan entendido ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. En un instante, José pasa de ser un prisionero olvidado a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. El faraón le quita su anillo de sello y lo pone en la mano de José, lo viste con ropas de lino fino y le pone un collar de oro en el cuello, lo hace subir en su segundo carro, y la gente clama ante él: abran paso. José, a sus 30 años, se convierte en el gobernador, el administrador de todo Egipto, encargado de la monumental tarea de salvar a una nación, y tal como José predijo, llegaron 7 años de una abundancia sin precedentes. Las cosechas eran tan vastas que José almacenaba el grano como si fuera la arena del mar, hasta que dejó de contarlo porque era incalculable. Durante este tiempo, José se casa y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Su vida es plena, pero nunca olvida su pasado ni a su Dios. Luego, los años de abundancia terminan, y los 7 años de hambruna comienzan a extenderse, no solo sobre Egipto, sino sobre todas las tierras. Pero gracias a la previsión de José, Egipto tenía pan. Cuando su propio pueblo clamaba por comida, el faraón les decía: vayan a José, y hagan lo que él les diga. Y José abrió los graneros y vendió alimento a los egipcios. La hambruna era severa en todo el mundo conocido, y la noticia de que había grano en Egipto se esparció por todas partes. En la lejana tierra de Canaán, Jacob y su familia también sufrían. Al enterarse de que había alimento en Egipto, Jacob envía a 10 de sus hijos a comprar grano. Solo se queda con él el más joven, Benjamín, por temor a que le ocurra alguna desgracia. Los 10 hermanos viajan a Egipto y, al llegar, se presentan ante el poderoso gobernador para solicitar grano. Se inclinan ante él, con el rostro en tierra, sin tener la más mínima idea de que el hombre imponente que tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos es su propio hermano, José, a quien vendieron como esclavo más de 20 años atrás. José los reconoce al instante. Un torbellino de emociones lo invade, pero se controla y les habla con dureza, acusándolos de ser espías. Los hermanos, aterrorizados, se defienden, explicando que son 12 hermanos de Canaán, que uno murió y que el más joven se quedó con su padre. Para probarlos, para ver si sus corazones han cambiado, José les impone una condición: uno de ellos quedará prisionero mientras los demás regresan con su hermano menor. Es una prueba cruel, pero necesaria. Los hermanos, angustiados, hablan entre ellos en hebreo, sin saber que José los entiende. Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, dicen, llenos de remordimiento. Vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Al oír esto, José se aparta y llora en secreto. El dolor de su pasado y la evidencia del arrepentimiento de sus hermanos lo conmueven profundamente. Tras varias idas y venidas, y con mucho dolor, Jacob finalmente permite que Benjamín viaje con ellos. Cuando regresan a Egipto y se presentan de nuevo ante José con su hermano menor, la tensión es máxima. José los invita a un banquete en su casa, lo que los confunde y asusta aún más. Durante la comida, José lucha por contener sus emociones, especialmente al ver a Benjamín, su único hermano de la misma madre. Finalmente, después de una última prueba dramática que involucra una copa de plata, José ya no puede más. Ordena a todos que salgan de la habitación, excepto a sus hermanos, y entonces, solo con ellos,
rompe a llorar tan fuerte que se oye en todo el palacio. Yo soy José, les dice entre sollozos. ¿Vive aún mi padre? Los hermanos se quedan paralizados, mudos por el asombro y el miedo. El hombre al que traicionaron es ahora su salvador. Pero José los tranquiliza. Acérquense a mí, les dice con ternura. No se entristezcan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. No fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios. En ese momento, todo el dolor, la traición y el sufrimiento de los últimos 20 años se transforman en perdón y redención. Los abraza, los besa y llora con ellos. La noticia llega al faraón, quien se alegra y les ofrece a José y a su familia la mejor tierra de Egipto para vivir, la tierra de Gosén. José envía a sus hermanos de regreso con carros llenos de provisiones y un mensaje para su padre: tu hijo José vive, y es señor en toda la tierra de Egipto. Ven a mí, no te detengas. Jacob, al principio incrédulo, finalmente se convence y viaja con toda su familia a Egipto, donde se reúne con el hijo que creía muerto. La historia de José es una de las más conmovedoras y poderosas de la humanidad. Nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad, pero su reflexión final, expresada a sus hermanos años después, encierra el mensaje más profundo. Ustedes pensaron hacerme mal, les dijo, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es una lección intemporal sobre cómo, incluso de las peores intenciones y las más oscuras circunstancias, puede surgir un propósito mayor, un bien inesperado que puede salvar y redimir. La fe de un hombre en un pozo puede, al final, alimentar a un mundo entero. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para más relatos que inspiran. Hasta la próxima.